Ok, ¿alguna otra pregunta tienen los señores sobre el Olimpo Cárdenas? Le quedó sonando lo del restaurante francés, pero no. ¿Vos te imaginas restaurante francés, música colombiana? Sí, pues de pronto. Ella solo se imagina, pero bueno. Bueno, tenemos un invitado muy especial esta mañana, se llama Douglas Olaya y es uno de esos amigos que están viniendo a ayudarnos a reprogramar un poquito nuestra mente y hoy vamos a hablar sobre preguntas. Mi querido Douglas, bienvenido acá entre nos, ¿cómo le ha ido? Hola Carlos, bien, muchas gracias. Preguntas poderosas, ¿qué es eso de preguntas poderosas? Bueno, preguntas poderosas es la forma en cómo internamente tú estás todo el tiempo conversando contigo mismo. O sea, las preguntas que nos hacemos nosotros en nuestro interior, no las que hacemos externamente. Claro, nosotros, yo personalmente me dedico a la hermosa labor de hacer coaching y en ese momento sí se las hacemos a las personas que nos contratan para ello. Pero hoy vamos a hablar de cómo ustedes y los televidentes pueden empezar a practicar hacerse a sí mismos esas preguntas poderosas y lograr mejorar significativamente los resultados que se propongan, bien sean actividades puntuales o, por qué no, el éxito que quieren lograr en su vida. Douglas, preguntas poderosas significa cuestionamientos que uno continuamente está diciendo, puedo ser mejor en esto, puedo ser mejor en esto, o son las preguntas que uno tiene como falencias más bien. O, por ejemplo, Douglas, yo digamos que esta noche, pregunta, Leo. que Sí, voy o para sea. Medellín, esta noche que voy para Medellín. Sí. Y de pronto mañana diga, ¿yo cómo llegué anoche al hotel? Ay, ¿Eso es una pregunta poderosa? No, esa es una pregunta de la que no vamos a hablar el día de hoy. Pero sí está, respondámosla, Leo, sí entonces. está más asociado a lo que tú dices, y es cómo yo enfrento diferentes retos, diferentes actividades, diferentes desafíos a través de mis propias conversaciones internas. Entonces hoy yo quiero comenzar el ejercicio con ustedes y con los televidentes para que los televidentes tomen una hoja en blanco, tomen unas tijeras como las que tenemos acá. Leo, esta es la invitación para que, Listo, para a ver. que te Ay, voy a invitar a hacer un Douglas, reto, ¿no? le cuento algo, yo sí me la paso hablando Sí, contigo mismo. Contigo mismo. Sí, es que esto es un tema bien interesante. ¿Y qué se preguntan? ¿Cómo estuvo la receta de hoy? Hoy que estuvo en esa receta. No, pero sí deberíamos poner como un ejemplo como de alguna pregunta que uno mismo se haga y cómo se relaciona eso, cómo la podemos cambiar. Por ejemplo, el solo hecho, en el caso de Leo, que se pregunte, ¿será que esta receta me va a quedar salada hoy? Ay, esa me la pregunto todos los días. Fíjate, entonces esa es una pregunta que no es empoderante. Ahora vamos a hablar cómo convertir esa pregunta en una pregunta que te ayude a sobrepasar ese tipo O de sea, los obstáculos. pasteles de hoy van a quedar buenos. Van a quedar buenísimos. Buenísimo. Correcto. Con Mira, el reto es el Listo. siguiente, ¿Qué hago, Leo. Douglas? Por ahora, quieto con la tijera. El reto es el siguiente. ¿Cómo harías tú para hacer un agujero en esa hoja, un hoyo, de tal manera que tu cuerpo entero pueda pasar por él? Ah, mira. Mira tú. Hacerle un Es que, agujero uy, a la yo mejor hoja. voy a echar sal a Menos los me pasteles. salvé hoy de la dinámica, qué dicha, qué belleza. Entonces, la única regla es que la hoja no puede tener añadiduras. Es decir, debe ser literalmente un agujero, ¿correcto? Pero al final debe ser una sola pieza. Leo, te dejo pensando sobre el tema mientras que iniciamos nuestra conversación aquí porque va a ser bien interesante. Ya los televidentes tomen sus hojas, tomen sus tijeras y empiecen a pensar cómo resolver este reto y ojalá en menos de 5 minutos antes de que terminemos esta conversación. Y ojalá mucha gente que de pronto esté en la casa y lo quiera hacer también nos mande foticos de las propuestas que tienen buenísimo. de sus rotos, Sí, a ver cómo buenísimo. lo hacen ellos. Buenísimo. Douglas, ¿por qué nosotros saboteamos tanto nuestra mente con ese tipo de preguntas? Mira, qué bueno que pones ese tema sobre la mesa porque el término es ese, precisamente, el saboteo. Nosotros vivimos permanentemente luchando con una conversación interna de yo conmigo mismo. O sea, el Fíjense- dilema eterno. Sí, permanente. Esa conversación conmigo mismo está asociada a mi inconsciente. Entonces, es ese tipo, por ponerte un ejemplo, como el ejemplo que puse de la cocina, el ejemplo de un reto específico. ¿Será que seré capaz de resolver este desafío que me está planteando la vida? ¿Correcto? Entonces, empiezo yo esa conversación, a ti que te gusta tanto el fútbol, el deporte, imagínate tú un jugador de fútbol que está pensando, qué preguntas se está haciendo cuando está pateando un penal que define un partido para una Copa del Mundo. ¿Qué ¿Será que me lo va a comer? Imagínate. Entonces, él cuando hace esa pregunta, ¿a quién le está hablando? Al inconsciente, que es el que se encarga de gobernar sus funciones corporales. Entonces, si él pregunta, por ejemplo, eso, ¿será que me lo voy a comer? ¿Cómo cambia la pregunta ahí? Bueno, esa es una buena pregunta. En ese momento él debe recordar todo su entrenamiento, traer todos sus recursos y decir, bueno, analizo la situación y qué es lo que tengo que hacer, qué orden le tengo que dar a mi cuerpo para patear el penal, este tiro que he pateado miles de veces, ¿correcto? No es será que podré, sino qué es lo que debo hacer para patearlo bien. Bueno, Douglas, y en ese momento donde tienes el mundo encima, mirándote, el nervio, la tensión, la ansiedad, y dices tú,
voy a pensar en tantas, uno no piensa en eso. Claro. O sea, uno como que en ese momento la tensión, estoy poniendo el ejemplo muy puntual de un tipo que va a patear un penalti para definir una Copa del Mundo, la presión, la energía que se maneja en una final de un partido de fútbol, de un mundial, o sea, uno decir, es que he pateado, voy a pensar en mis entrenamientos, es muy difícil pensar en esos momentos, en eso. Pero ellos también deben tener entrenada la mente, ¿no? Claro, y en ese momento es donde el jugador o donde nosotros cuando nos enfrentamos al reto diario, lo que hacemos es traer a nuestra mente nuestro propósito, por qué estamos aquí, qué estoy haciendo aquí el día de hoy. Y eso hace referencia al enfoque. Entonces, ¿cuál es el enfoque que hoy estamos llevando en nuestras vidas? Seguramente ustedes han encontrado con personas que en el camino están pensando en temas como yo por qué siempre salgo perdiendo en todos los tratos que hago, por qué la vida no me ha bendecido como ha bendecido a fulano de tal, por qué yo no tengo las mismas oportunidades que tiene el mundo. Mira estas preguntas que te estás haciendo que están llevándote más a un autojuzgamiento y como al saboteo al que tú haces referencia. Entonces el objetivo es cómo yo convierto esa pregunta, que es una preocupación que tengo, en una pregunta que me empodere, que me lleve a la acción. Entonces, en lugar de preguntar, por decir algo, ¿por qué a mí no me tocó el ascenso y sí le tocó a Juanito? ¿Cierto? Entonces yo debería preguntarme, ¿qué es lo que yo debería hacer para obtener ese puesto que quiero ocupar y superar el obstáculo? La típica, cuando uno está, por ejemplo, haciendo ejercicio, el tema del deporte, entonces uno siempre se está autocuestionando. ¿Por qué yo no puedo subir la montaña? ¿Por qué yo no puedo terminar mi rutina de ejercicio? Entonces nuevamente te estás culpando, te estás juzgando. ¿Qué le estás diciendo a tu cuerpo? Eres un perdedor. Exacto. ¿Correcto? Pero si cambias la pregunta y tú dices, no, más bien yo debería preguntarme es, ¿qué es lo que yo debo hacer para terminar mi rutina de ejercicio con disciplina y a la vez disfrutarlo? O sea, ¿qué debo aprenderle a que está por delante de mí para yo llegar donde está él? Esa es una manera. Lo interesante es que cuando hacemos coaching y utilizamos esas herramientas de PNL, lo que encontramos es que en más del 90% de los casos, y ojo que los televidentes comprendan esta parte, en más del 90% de los casos los recursos están dentro de ti. Siempre están dentro de ti, porque alguna vez has sido exitoso haciendo esa actividad o una similar. Entonces las preguntas poderosas que te hace, en este caso un coach, lo que hacen es enmarcarte, no ubicarte en un marco problema, sino en un marco solución. ¿Hay palabras clave de pronto que tengamos que tener presentes para utilizar a la hora de hacer esas preguntas? Palabras que uno diga, estas palabras deben ir dentro de la pregunta. Pienso que es como la intención con la cual uno se Exactamente. cuestiona. Las palabras clave son aquellas que te inviten a la acción. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo resolver? Es decir, que te pongan en un marco en el que estés buscando una respuesta y no esperando a que la respuesta llegue o simplemente negándote a que esa respuesta existe, que es un tema asociado a las creencias limitantes que en algún momento también aquí Esa era mi siguiente pregunta. Cuando uno entra con cuestiones de fe, a decir, por lo menos, la gente dice, se lo dejo todo a Dios. Sí. ¿Entiendes? Y tú estás pensando algo que quieres, un resultado positivo de la situación por la que estás pasando, y llega un momento en que la verdad ya no controlo esta situación, se la entrego a Dios. Sí. Ahí, ¿cuál es la intención que uno de pronto el inconsciente lo No, está pero dejando? usted quiere que le hagan una consulta privada, ¿o qué? ¿Verdad? ¿Y cómo vas con Leo, el ¿cómo cuento vas del con su roto? No me han dicho, no, lo hago ya, el pues medio tienes que hacerlo. Tienes que ir el medio que haciéndolo. dejar a las tijeras quietas. No, ya. O sea, sí, ya listo, estamos ya, haciendo. Pero respondámosla, Leo, y después seguimos con la Bueno, consulta. mira, es muy respetable el tema teológico. Claramente yo le contestaría a esa persona que me haga esa pregunta es, ¿alguna vez esa estrategia te funcionó? Si esa estrategia te funcionó y te dio resultado, pues es válido que sigas aplicándola. Lo que pasa es que nosotros a través de esas conversaciones poderosas, cuando empoderamos a la gente a través de estas preguntas, lo que hacemos es buscar que ellos mismos encuentren esos recursos que alguna vez funcionaron y que hoy se olvidaron de que están ahí dentro de cada uno de nosotros. ¿Sí? Hay una cosa en la que estaba pensando ahorita mientras ustedes hablaban, y es que esa voz que siempre aparece, esa voz es la que nos llena de dudas, la que nos llena de miedo. Usted no puede, usted no es capaz. Esa voz nunca aparece para decir, oiga, felicitaciones, mire que lo va a hacer, esos pasteles le van a quedar deliciosos, qué bueno. Esa voz nunca aparece para hacer eso. Entonces yo siento que de alguna forma lo que nosotros tenemos que hacer es concientizarnos de que esa voz siempre nos quiere sabotear y no conversarle a esa voz. Ya, pues mira, Marín, la realidad es que esa voz sí está dentro de ti. Sí, claro. Las dos están dentro de ti.
Lo que pasa es que típicamente hemos alimentado más la voz de la inseguridad, la voz del miedo, porque es que desde pequeños nos han programado de esa manera. Yo te pregunto, cuando yo le digo a mi hijo, oye, no te subas ahí porque te vas a golpear, ¿qué le estoy diciendo? Pues que se va... Que no soy capaz, Sí. que no va a ser capaz. ¿Cómo le cambiarías el enfoque a esa instrucción? ¿Cómo? ¿Cómo se lo harías? Hijo, busca la manera de no hacerte daño cuando te subas a ese sitio. A Uy, mí- eso a mí mi me papá parece me decía- importantísimo. ¿Qué opinas, Karen? No, impresionante porque en realidad uno sí hace eso con los hijos. Uno todo el tiempo es cuidado, ahí te caes y te pegas, cuidado. Entonces es una buena táctica de cambiar Así es. la forma de pronto de decirle las cosas y de Así es. retenerlo en cosas que de pronto sí, obviamente puede haber un peligro, pero es la forma de decírselo. Correcto, de hecho, entonces somos producto, Marín, de todo lo que hemos venido escuchando en nuestras vidas, en el colegio, en la universidad, con los amigos. El no, ¿no? El no. El no se puede, usted por qué se va a meter en ese cuento si a usted no lo llamaron, ¿cierto? Entonces, ese no se puede, cuando hacemos el tema de la hoja, lo primero que la gente, y la hoja es un símbolo, es el símbolo de esos retos que tienes en la vida. El no se puede. Entonces, Leo, pues quiero felicitar porque hiciste un intento por resolver el ejercicio. Mucha gente se queda frente a la hoja en blanco diciendo el cuerpo entero. Ahora yo te digo una cosa, Leo, ¿qué pasa si yo te digo que el reto no es que pases tú, sino que pasen los dos al tiempo? Es decir, muy abrazaditos y que a través del agujero que hiciste en la hoja pasen los Uy, dos. Leo, lo pusieron a sin ganar. que la hoja sin que la hoja se rompa. Sí. Mari siempre pensando por el otro lado. O sea, yo estoy tratando... Bueno, yo está estoy- bien, entonces yo Marín estoy y Leo. pensando, me cabe la... No, No, o sea, más al difícil, más gordito no pasa. difícil. Nos pusiste a perder, nos pusiste a perder. No, pero eso está como, no sé, pues ahí no pasa. Pues aquí la cabeza me pasa. Sí, ¿y qué va a pasar con los hombros y el resto? No pasa. No pasa. Pero debe haber alguna manera. ¿Cuál es la pregunta que podría estar rigiendo en este momento? Si hay la única manera es cortando la hoja y que quede en una sola. Sí, debe quedar una sola pieza. Una sola Debe pieza. quedar una sola pieza. Y la pregunta es, ¿qué están pensando ustedes hoy? ¿Qué están pensando nuestros televidentes? ¿Qué están percibiendo respecto al ejercicio? Muchos estarán diciendo, pero eso está loco, ¿cómo vamos a pasar dos personas por ahí? ¿Ves? De verdad que sí quiero que la gente nos mande sus propuestas por las redes sociales, @cantrenos, que nos mande también cómo están haciendo ellos Sí, la que nos manden dinámica. la foto y cómo cortaron la hoja. Fantástico, porque Para de pronto... cuando hacemos este tipo de actividades en grupos, cuando los dirigimos en talleres de liderazgo, encontramos diferentes tipos de personas. Y esto está asociado con la pregunta que nos estamos haciendo constantemente en nuestras vidas. Hay personas que de entrada dicen, eso es imposible. Y entonces los que están al lado dicen, pues si ella lo dice, debe ser que es imposible. Entonces fíjate que ahí ya hay una limitante. Pero lo que está pasando internamente es que cuando estás frente a la hoja dices, ¿cuál es la pregunta que te estás haciendo? ¿Habrá un truco detrás de esto? ¿Será que yo no tengo las capacidades suficientes para ser lo suficientemente creativo para resolver este truco? Algunos ya habrán entrado a internet y habrán encontrado una respuesta, ¿cierto? No, pues... Ay, siquiera me lo dicen. Pero, y esa persona seguramente está parado frente a la hoja todavía y está ahí sin romper. Tú ya la tienes colgada, ya estás tomando acción. Y ahora vamos a encontrar otro tipo de personas que ya están diseñando, rompiendo, y son esas personas que realmente siempre estarán buscando, a través de su enfoque, encontrar una respuesta a los retos que se enfrentan en la vida. Yo quiero mostrarles cómo podemos desarrollar el ejercicio y cómo esto realmente hace referencia a diferentes facetas de la vida y retos que se nos enfrentan y que podemos ir resolviendo dependiendo de lo que nos estemos preguntando. Pero entonces eso lo Ok. vemos que después de comerciales. Vamos tratando de comerciales porque Sí. este puso interesante, mi Bueno, querido muy bien, Douglas. ¿no? Claro o sea, que sí. vamos a dejar esos 2 minuticos más para terminar de decidir si así vamos a dejar el roto o si encontramos otra solución. De una. Ok, perfecto. Ustedes quietecitos, no toquen ese control. Envíanos, por favor, si están haciendo el ejercicio en la casa, a través de nuestras redes sociales, acá entre nos en Instagram. Y también pendientes, Carolina, gracias por atravesarse ahí de frente. Pendientes, porque en un ratico vamos a tener al profe Adrián Magnoli en un Facebook Live a través de la página del Facebook del Canal 1 en el sorteo de Colombia rumbo a Rusia 2018. ¿Con quién nos va a tocar? En segundos, acá entre nos. Acá entre nos. Acá entre nos. Si ves, por favor, por la camisa.
Tembandumba. Para el ponchamos imágenes. Y Cami te mandó a graficar lo de folclore. Yo, Manu te debe tener un flyer. Es un... Yo creo que lo debe tener en gráfica. La siguiente es Afro 1, ¿no? ¿Esta es la segunda? Sí, señor. Esta es la segunda. El frente es acá. ¿Ok? El frente está acá. Tembandumba. El frente es el arbolito, ¿oyeron? No, se le están acomodando, Para el baile. En una sola pieza, ¿sí? Sí, no puedes unirlas. O sea, una sola pieza es esto. Eso es una sola pieza. No está unido. Jaime. Ya sé qué iba a hacer. Muy bien, estamos de regreso acá entre nos.
Estamos con un invitado muy especial esta mañana que nos está rompiendo el coco, sobre todo a Carolina y a Leo. ¿Cómo podemos pasar todo el cuerpo, o el de todos nosotros, a través de una hoja? Carolina nos tiene está- con una pregunta poderosa y las respuestas creo que no han sido tan Bien, poderosas, pero mi me querido Douglas. Bueno, bien, de eso se trata de enfrentar retos distintos y de ver las cosas desde otra perspectiva. Todo tiene un método, independientemente de si es pasar por esta hoja o si es establecer una empresa o si es desarrollar un negocio, todo tiene un método, simplemente es aprender a hacerlo y desarrollarlo. Aquí el método, yo les he puesto una guía a los televidentes para que en su casa la puedan seguir y es hacer una especie de serrucho donde haces cortes parciales, ¿cierto? Así como están las líneas, esta es simplemente una guía. Lo que tú vas a hacer es que vas a cortar la hoja de esta manera después de haberla doblado por la mitad. Vas a hacer un corte opuesto, permanente, siempre de esta manera, uno por acá, otro por acá, siempre dejando un espacio. Si es que hace armando como un Sí. zigzag, aquí ya tenemos una hoja casi terminada. Entonces aquí hicimos todo el corte, lo estamos viendo acá. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a abrir. Tú ayúdame, Caro, ahí a abrirla, a extenderla. Y para rematar el ejercicio, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar estos ángulos internos, mira, los que están aquí. ¿Sí? Uy, re lindo, ¿no? Re lindo, ¿sí? Y esto va a quedar de esta manera, mira, después de que tú lo abras, entonces, si quieres lo dejamos acá, cuando ya tú tienes los cortes totalmente hechos, ayudas a abrirla, por favor, vamos con mucho cuidado, Con cuidado, sí. a extenderla, mira. Ay, no, eres... Y entonces, a ver, magia. No, Marín, por ahí cabe un a ver Transmilenio dando pasemos por trompos. acá, ¿cierto? Sí, con mucho cuidadito, haciéndoselo, eso, perfecto. Y mira cómo, abriendo. A ver, yo ayudo por acá, yo ayudo por acá. Venga, Listo, Douglas, yo le voy a hacer muy una bien. pregunta. Señor, Acá estábamos, no sé, 20 personas pensando. Sí. No llegamos fácil a la respuesta. correcto. Eso quiere decir que hay momentos en la vida en que, ¿qué debemos hacer cuando no encontramos la respuesta? Si yo ya definitivamente veo que con mis recursos, con la propia motivación que tengo, no logro encontrar esas respuestas, pues hay profesionales que estamos trabajando en estas áreas, ayudándole a las personas a encontrar ese camino, a desenredar su cabeza con esos pensamientos que no los están dejando avanzar. Por eso surge el coaching, por eso la PNL, por eso en CUME estamos promoviendo todo este tipo de actividades, porque definitivamente el ser humano es mucho más poderoso de lo que realmente cada uno es consciente de que puede llegar a ser. Yo hoy la invitación que les dejo a ustedes, a todos los que están en el estudio, a los televidentes es: ¿cuántas veces nos hemos enfrentado a estas hojas en blanco en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos estamos haciendo las preguntas incorrectas? La pregunta que rige tu vida es: creo que no puedo hacerlo, no lo podría hacer. ¿Cómo hacerlo? ¿Esto es imposible? O la pregunta que está rigiendo tu vida es: ¿cómo me levanto hoy a hacer más por los demás? ¿Cómo me levanto hoy para ser una mejor persona? ¿Cómo me levanto hoy para ser una mejor versión de mí mismo? ¿Cómo me levanto hoy para enfrentar los retos que la vida me está presentando y que aparentemente son difíciles, pero sé que con los recursos apropiados los puedo superar? Ese es el Eso me ejercicio. parece el mensaje importante. Hay recursos, hay formas de buscar soluciones. Así Siempre es. vamos a encontrar una salida. Así es, totalmente. Y el poder de la palabra, el poder de las preguntas funciona en todos los ámbitos de la vida. Funciona en la cocina, funciona en el deporte, funciona en tu vida en pareja, funciona con tus hijos. Aprende a conversar contigo mismo y con los demás a partir de preguntas Y poderosas. ser muy positivo siempre. No Por supuesto. mantener juzgándonos por dentro. Nos siempre estamos castigando juzgando, permanentemente, claro. nos autosaboteamos. palo. Correcto. Pero eso es normal, o sea, por eso repito, eso nos pasa todo el tiempo. Esa voz es imposible de apagar, esa voz nunca va a cambiar, esa voz nunca nos va a decir: uff, qué lindo estoy saliendo. No, No, pero sí nos se va a puede. generar Pero sí seguridad. puede llegar a se pasar. puede No, pasar. no, yo creería que no. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es empoderar la voz que tiene la verdad. Correcto. Y este man me está diciendo que yo no voy a tener buen resultado salando la pasta, pero eso es mentira porque yo sé que sí va a tener un buen Marín, te resultado. esperamos en una conversación de coaching para que rompas esa creencia. Sí se puede. Vamos a esa. O sea, Pues hay que entrenarlo. lo de la dieta. No, sí voy a hacer. No, Voy a- por eso, mi por eso. dieta va a Es que, llegar al 24. no, por eso. Es que mire, esa voz siempre existe. Se sabe que no. Esa voz se llama el ego. Entonces yo puedo estar acá diciendo: voy a empezar dieta esta semana, y esa voz me está Correcto. diciendo: Usted sabe que usted no. sabe que no. Si yo empodero esa voz, Exacto, entonces ¿cómo? no lo puedo hacer. Pero si yo en el fondo yo sé que yo puedo, entonces lo hago. ¿O cómo Exacto. cambiar la preguntita? Es ¿Qué cambiar. debo hacer para iniciar mi dieta, disfrutarlo? Entonces, si la dieta te está generando un dolor, algo que no te gusta, es como la conviertes en algo que sea placentero, buscando otros métodos. Hay demasiadas opciones para construir este tema y sobreponerse al ejercicio. Listo, perfecto. Douglas, muchas gracias. A ustedes, muchas La gracias. próxima vez vamos a estar preparados antes
manualidades. Venga, alguien nos estaba mandando una forma de Foticos. hacerlo. Vamos a Sí, ver. vamos a ver ahorita. Vamos a ver, mire. Ay, sí, mírelo. ¿Qué dice? Ah, lo que dije el dibujo. Una opción es dibujarse y pasar el dibujo dentro del círculo o doblarlo en dos y pasar el cuerpo. Felicitaciones por el programa. Excelente tema, generalmente las barreras son mentales. Ay, pero ahorita nos estabas explicando Que acerca sale de eso eso. precisamente. Entonces es como yo hackeo la instrucción. La instrucción era clara. Tu cuerpo debe pasar a través del hoyo. A través Tu cuerpo, no una representación gráfica de tu cuerpo. Ahí es cuando empezamos nosotros, y la creatividad está muy bien que salga en estos momentos, pero es cuando enfrentamos retos y empezamos a buscar la manera A tergiversar. a hacer la buscarle vuelta el quiebre. la vuelta rápida, y nuestro cerebro nos lleva allá, porque es un síntoma de supervivencia. Entre menos se desgaste el pensamiento, menos energía se consume y hay supervivencia. Esto es desde nuestros antepasados. Entonces, claramente ese tipo de respuestas son las primeras que surgen, pero inmediatamente después debo recordar cuál es mi objetivo. Y si el objetivo no es pasar una imagen, sino pasar mi cuerpo, entonces hago el cambio y busco cómo mejorar esa pregunta que conduce mi pensamiento para lograr el resultado. Perfecto. Ok, perfecto, Douglas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a nuestros televidentes que hicieron el ejercicio y vamos a hacer una invitación muy especial.